La psicología humanista nace en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Las devastadas personas que se sentían presas de un sistema con el que no estaban de acuerdo comenzaban a rebelarse libre de tabúes para así poder encontrarse libremente, conocerse y amarse más allá de cualquier división racial, política o de clase. Antes de esta psicología, las escuelas como el funcionalismo, la Gestalt, el psicoanálisis y el conductismo se enfocaban en el funcionamiento del hombre, ignorando lo esencial como el amor, la creatividad, los valores, la autonomía, la conciencia, los sentimientos, y eso es justo en lo que la tercera fuerza hace énfasis, sin dejar del todo fuera al psicoanálisis y al conductismo, pues le ayudan en ciertas áreas de investigación. Se dice que la psicología humanista nace a la luz pública en 1961, pues es en la primavera de ese año cuando aparece el primer número de Journal of Humanistic Psychology. Los psicólogos de esta nueva orientación contemplan al humano como poseedores de la capacidad de producir cambios introducidos por ellos mismos y tienen la libertad de elección, dándole un buen uso a esta y afrontando las consecuencias de sus actos, aprendiendo así a ser independientes. La tercera fuerza en psicología, el humanismo, a diferencia de las otras dos psicologías, el conductismo y el psicoanálisis, intenta desde sus diferentes enfoques terapéuticos abarcar en su totalidad la comprensión del ser humano. El concepto de hombre es vasto y complejo, por lo tanto se enfoca en lo que más distingue e identifica al ser humano, como es la libertad, la creatividad, los valores, el amor, la autorrealización, el sentido de vida, del sufrimiento y de la misma muerte. En este contexto, la psicología humanista le da importancia a los sentimientos, deseos, esperanzas, aspiraciones, anhelos, valores, que en las otras fuerzas psicológicas catalogan de subjetivo. El humanismo no desea excluir de su estudio nada, desde su enfoque, que impacte la vida del ser humano. Psicólogos y psiquiatras que aportaron ideas para esta concepción terapéutica son, por ejemplo, Carl Rogers, se centra en el hombre y no en el problema. Viktor Frankl se enfoca en el sentido de vida del hombre. Estas posturas critican las otras concepciones psicológicas que solo se enfocan en la conducta o en los problemas y no logran ver al hombre en una mejor dimensión. La psicoterapia humanista tiene sus raíces filosóficas en el existencialismo, pero ¿qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia. También, respecto al conocimiento, es más importante la vivencia subjetiva que la objetiva. Destaca la significación yo-tú. El terapeuta como el cliente se puede descubrir uno a otro, sin la manipulación del uno sobre el otro. El terapeuta tiene una actitud humanista. Toma en cuenta que el cliente es un ser humano, tiene sentimientos, cualidades, defectos, se equivoca y tiene que reconocer sus errores. No juzga a las personas y las acepta tal como son. El terapeuta necesita estar bien consigo mismo para poder. ¿Qué es la autorrevelación o autodescubrimiento? El terapeuta revela una experiencia similar a la del cliente y le ayuda a tener más confianza. Así, ayuda a la persona a autoexplorarse y puede entender el cliente que puede salir de los problemas. Existen diversas corrientes de la psicoterapia humanista, pero las más importantes son la terapia gestáltica, la psicoterapia centrada en la persona, la logoterapia. La terapia gestáltica consiste en entender a otro ser humano que le permite ser lo que realmente es. El propósito es restaurar las partes perdidas de la personalidad y por medio de ellas se puede recuperar la experiencia y los funcionamientos rechazados. La psicoterapia centrada en la persona, el principal autor es el reconocido psicólogo Carl Rogers. Trata de liberar al cliente para que pueda tener un crecimiento a nivel personal y así vaya quitando los obstáculos. El terapeuta humanista debe tener autenticidad, congruencia, la aceptación incondicional y la empatía hacia el cliente. La logoterapia fue fundada por el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl. Es una terapia que ayuda a los pacientes a la búsqueda del sentido de la vida. Se enfoca en los fenómenos específicamente humanos e intenta provocar un cambio de actitud en la persona. La logoterapia intenta extraer las independencias espirituales y así registrar el compromiso existencial. Podemos concluir que la psicología humanista es una terapia que coloca nuevamente en el centro de la reflexión el proceso de lo humano, en oposición a las otras psicologías que solo observan el funcionamiento del individuo. El humanismo es la respuesta terapéutica a la peor crisis de la existencia humana en la modernidad, es decir, la Segunda Guerra Mundial.
Son intelectuales que reorganizan el pensamiento en el ámbito psicológico, dando importancia a compartir experiencias para generar confianza, a recobrar la subjetividad del individuo para recobrar su sociabilidad, a no excluir nada que conmueva a la persona. La psicología humanista intenta pensar al ser humano desde la libertad, el amor, el respeto, el deseo, los sentimientos, la autorrealización, para devolverle su sentido de vida.